Dolores, provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Necochea, Azul, La Plata, Quilmes, Loma de Zamora, Junín, San Martín, Mercedes, Morón, Olivos, 3 de Febrero, San Isidro, Campana, Paraná, Concepción del Uruguay, Paso de los Libres, Rosario, Santa Fe, San Nicolás, Córdoba Capital, Belville, Río Cuarto, La Rioja, Villa María, San Francisco, Mendoza Capital, San Rafael, San Luis, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Resistencia Chaco, Sáenz Peña Chaco, Corrientes Capital, Formosa, Reconquista, provincia de Santa Fe, Posada Misiones, El Dorado Misiones, Salta Capital, Orán y Jujuy, es decir, todas las delegaciones que comprenden la Unión Empleados de la Justicia en el interior del país, sumada a las asambleas realizadas en todos los fueros y reparticiones, decimos con orgullo que por unanimidad la decisión de todos los compañeros, respondiendo a la propuesta que planteamos y resolvimos en el plenario nacional de delegados del día de ayer, fue rechazar la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional porque afecta los intereses de todos los argentinos, fundamentalmente de los trabajadores y los jubilados, al crear una nueva instancia que retrasa por años la duración de los juicios, porque esta reforma avanza sobre los derechos de los trabajadores pretendiendo meter el ajuste dentro del Poder Judicial con el impuesto al salario, quitando al Poder Judicial que podamos discutir la fijación de los salarios, atribución que se arroga inconstitucionalmente el jefe de gabinete de ministros, es decir, una persona ajena al Poder Judicial, violando la autarquía que hemos conquistado ya hace más de 20 años y que garantiza independencia del Poder Judicial. También, si bien defendimos siempre el ingreso, un examen de ingreso a la justicia, tenemos que decir que rechazamos la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, porque si bien toma casi textualmente el proyecto de esta organización sindical, elimina el control, elimina los veedores sindicales que son lo que garantiza transparencia, tal como se demostró en el régimen instaurado por la Defensoría General de la Nación, que es ejemplo a imitar por el resto de la dependencia de la justicia. Además, en ese proyecto se establece, anunciando la precarización del Poder Judicial, una categoría inexistente, una categoría propia del neoliberalismo y de la flexibilización muy en boga en otros poderes del Estado, que es la locación de servicios. Quieren judiciales baratos sin ser judiciales, que facturen por sus tareas. Esto no lo podemos dejar entrar a la justicia, que no solo tiene que garantizar la dignidad de todos los trabajadores judiciales, sino también tiene que ser ejemplo para combatir la precarización laboral, el trabajo en negro y la explotación de todos los trabajadores del Estado y de todos los trabajadores privados en la Argentina. Y por último, rechazamos también la injerencia del gobierno nacional en el manejo del Poder Judicial de la Nación, porque esto viola la Constitución Nacional, viola la independencia de poderes
y pone en riesgo el equilibrio que debe existir en un sistema republicano y un sistema democrático. Y además decimos que los argumentos que escuchamos son los mismos que escuchamos en la década del 90, donde no tuvieron que modificar al Consejo de la Magistratura porque tenía el gobierno de entonces, neoliberal, una justicia adicta, una corte adicta, pero decían lo mismo que dice hoy en lo que se conoció como la doctrina Barra. Decían que no hay garantía constitucional que puede estar por encima del gobierno que vote el pueblo en una elección, y que si ese gobierno tomaba medidas que fueran en contra de derechos constitucionales, la justicia tenía que priorizar la voluntad del gobierno. Con ese discurso y con una corte adicta se llevaron en los 90 los derechos de todos los trabajadores, se llevaron los derechos de los jubilados y acabaron con el patrimonio nacional, enajenando la patria. Ya conocemos los argumentos. Nosotros creemos en la Constitución, sabemos que hay que reformar la justicia y siempre los judiciales han estado firmes en esa tarea, pero no es por el camino de esta reforma. Esta reforma no significa más derechos y más justicia para los trabajadores, para los jubilados y para el pueblo en general, sino lo que significa es garantizar la impunidad del poder político y someter a la justicia a los dictados del gobierno de turno. Eso tiene una gravedad institucional que como judiciales, como trabajadores y como argentinos no vamos a permanecer neutrales. Por eso, las asambleas del día de la fecha, sumadas a esta del interior, como las que hubo en mandamiento y notificaciones, en la obra social, en infraestructura, en el fuero contencioso administrativo, en el fuero federal penal, en el fuero federal civil y comercial, en tecnología, en la Dirección de Administración Financiera, en la Corte Suprema, en el Archivo, en la Cámara Electoral, en los distintos edificios del fuero del trabajo, del fuero civil, del fuero comercial, del fuero penal económico, del fuero penal tributario, de la Cámara de Casación Penal, de previsión social, tanto la Asamblea de los Juzgados de Marcelo T. como la Asamblea de la Cámara Previsional. En todos y cada uno de esos edificios la respuesta fue la misma que en todo el interior del país, y sumamos las asambleas realizadas en la seccional número 2 de la ciudad de Buenos Aires, que han resuelto aceptar la propuesta del plenario de delegados, y por eso, como Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados, notifico que la semana que viene, y por los motivos antedichos, vamos a tener una semana de lucha, paro nacional de 72 horas en todo el país. Que se va a iniciar, perdón, me olvidé de los tribunales orales, federales, penal económico, tribunales orales de menores y tribunales orales federales y tribunales orales criminal y correccional. También la Cámara Criminal y los distintos edificios del fuero
espontáneo y del fuero correccional. Por unanimidad, 72 horas de paro nacional y el día miércoles 17 iniciamos esas 72 horas a partir de las 9 de la mañana en la capital federal con una movilización al Palacio de Justicia. Llenemos la Plaza Lavalle y demostremos que los judiciales vamos a defender los derechos del pueblo argentino, nuestros derechos y a la justicia argentina. ¡Fuerza, compañeras! ¡Fuerza, compañeras! Bien, de este modo concluye el anuncio hecho aquí en la sede porteña de la Unión de Empleados Judiciales, hecha por el mismo secretario general del sindicato, Julio Pimato, además secretario de Derechos Humanos de la Central Obrera que comanda Hugo Moyano. Entonces, paro de 72 horas, miércoles 17, jueves 18, viernes 19, comenzando el miércoles a las 9 de la mañana con una marcha a los tribunales de Plaza Lavalle para rechazar el paquete de 6 normas enviados por la presidenta Cristina Fernández al Parlamento Nacional el lunes pasado. Ustedes.